Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos en victoria? Amén. Amén, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor, estamos en victoria entre luchas y pruebas, pero aquí estamos batallando, Dios lo sabe. Gloria a Dios. Ya está uno a veces con achaques, pero seguimos adelante, siempre pidiendo oraciones por mi hermano Carlos, que Dios lo termine de sanar. Salió bien de la operación y pues yo sé que es fuerte y que el Señor lo va a sanar completamente. Él está bautizado en el nombre de Cristo. Dios le va a dar la victoria. Amén. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Marcos 10. Amén. Gloria al Señor. Lo vamos a leer en el 10:28. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, como siempre, Padre Santo. Tú sabes que necesito de ti. Tú sabes, Señor Jesucristo, que solo de ti dependemos, Padre Santo, de tu Espíritu Santo. Señor, mis predicaciones sin ti no sirven. Señor, yo te pido que me respaldes, que respaldes la predicación, que quites todo estorbo de este lugar, especialmente de mi persona, para predicar tu palabra con libertad. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar. Estamos aquí, Señor, representando a cada uno de nuestros familiares. Que les tengas paciencia hasta que lleguen a tus pies, Señor, hasta que se conviertan a ti, Señor Jesucristo. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos, y ayúdanos a alcanzar la salvación. Derrama de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, y contesta las peticiones del pueblo. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos aún de los que nos son ocultos, Padre, porque todos te fallamos. Ten misericordia de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Me llamaba la atención, siempre en la semana está uno estudiando la Biblia y va apuntando, y a la hora de predicar uno no se decide por qué de todo lo que estuvo apuntando en la semana. Y ahorita al final vine abriendo el Mateo aquí en Marcos, y dice que Pedro le estaba reclamando al Señor: nosotros lo hemos dejado todo, dijo Pedro, todo lo hemos dejado por seguirte. Y el Señor le responde, dice: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer. Ahí le dice que haya dejado mujer, pero cuando le dice que va a tener más, ya no habla de la esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios sí nos bendice, pero nosotros vamos en persecuciones. No es fácil el Evangelio, no es fácil, pero tenemos que permanecer firmes en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros muchas veces vamos fallando y no nos damos cuenta, y vamos como Pedro. Mire, Pedro hasta lo negó, y Pedro reclamaba: y nosotros ¿qué vamos a recibir? Dejamos todo por ti. Entonces muchas veces nosotros nos pesa
perder un trabajo, perder algo por el evangelio, por la casa del Señor, o por ir a predicar. Y necesitamos entender que el Señor paga bien. Y Él nos está pagando bien en esta vida, aquí y ahora. No vaya a pensar que Dios está esperando para darle lo que ha prometido aquí. Dios nos lo está dando ahorita, actualmente. Yo le aseguro que si nosotros no estuviéramos buscando de Dios, estuviéramos mucho, pero mucho más peor de lo que estamos ahorita. O sea, estuviéramos más pobres, yo se lo digo porque cuando uno se aparta del evangelio, todo le sale mal. El dinero no rinde, todo es difícil. Sin Dios no se puede hacer nada. Por más que uno se esfuerce en trabajar, las cosas no salen bien, van de mal en peor. Así como dice el Señor, tú juntas, dice, y yo lo disipo en un soplo, y tu jornal lo echas en saco roto. Porque el Señor quiere que nosotros invertamos en el evangelio, quiere que invertamos nuestro tiempo en predicarle a las almas. Y yo le digo, es difícil. Yo personalmente he estado ahorita batallando un poquito porque le he estado prometiendo cosas al Señor y cuesta entre medio del trabajo y entre medio van saliendo cosas que le quieren quitar. O sea, ¿cómo le explico? De repente le llaman que necesitan un trabajo acá y es emergencia, y otro trabajo acá y es emergencia. Cuando menos piensa uno, se pasó el día y no le cumplió a Dios lo que le prometió. Lo digo por mí. Yo cada seguido le prometo ir a repartir folletos y mire, cuando menos pienso ya está la noche y el enemigo a veces siempre está metiendo y poniendo en que se le vaya el día uno. Entonces nosotros necesitamos entender, Dios paga bien, Dios paga bien. Acá está Pedro reclamándole al Señor, pero lo más importante que dice, y en la vida venidera la vida eterna. Señor Jesucristo nos ha prometido vida eterna. Nos ha prometido vida eterna. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y entender que a veces nosotros prometemos. Mira, hay una parte en el Salmo 66, quiero que vaya conmigo. Gloria a Cristo Jesús. Salmo 66. Gracias, Señor. Salmo 66, 13, ¿lo tenemos? Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Nosotros a veces prometemos cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustia, cuando estamos en enfermedad, y a veces se nos hace difícil cumplirle al Señor. Se nos hace duro, porque lo prometemos, y el Señor dice en Eclesiastés 5:4 que es mejor que no prometamos, sino que prometamos y no cumplamos. Sí, y ahorita que le decía yo que el Señor nos libre de los pecados, aún de los que nos son ocultos, porque muchas veces nosotros llevamos haciendo pecado y no nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios. Que le estamos fallando a Dios. En segunda de Samuel, creo que está. Quisiera que fuéramos segunda de Samuel 12. Creo que sí, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Mire la historia de David. Me llama la atención cuando él dice pequé contra Jehová, y es tremendo porque nosotros podemos ir en una situación semejante y no darnos cuenta. Hay muchas maneras de ofender a Dios, hay muchas maneras de ir pecando y no mirar, o sea, no darnos cuenta que le estamos fallando a Dios. Y lo digo personalmente porque uno le falla a Dios de tantas formas. Y aquí tenemos a David, la historia de David, yo sé que la conocen, ¿sí me entiende? Y quisiera no leerla toda, pero lo vamos a leer del 12:1 para entenderlo, cómo David estaba pecando y no se había dado cuenta. Miren lo que dice el 12:1 de segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo en su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante. El que había venido era el espíritu de adulterio, era el que había venido al hombre rico. El hombre rico era David, pero después se lo dice Natán, se lo explica, y dice, y había venido a él, y sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, digno de muerte, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y miren el 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Ateo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por tanto, por cuanto tú menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué tremendo lo que es ofender a Dios. No es cosa liviana ofender a Dios. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, creemos que todo va a quedar tapado, que todo va a quedar así, pero con Dios no se juega. Yo sé que Dios quiere hablar con nosotros, somos un pueblo del Señor. Y miren lo que dice en el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Qué tremendo, él no se había dado cuenta. Había codiciado la mujer de Urías, se había acostado con ella, había mandado traer a Urías, y a Urías, como la mujer quedó preñada, lo emborrachó para que se fuera a dormir con su esposa, para que echarle la culpa de que él era el papá. Pero Urías era fiel soldado y se quedó a dormir a las puertas del palacio y no fue a dormir con su mujer. Como Urías no fue a dormir con su mujer, él lo manda con una carta con su sentencia de muerte. Urías no sabía, una carta sellada, y se la lleva al general Abner. Abner la abre y dice: pon a Urías en lo más fuerte de la batalla y aléjense todos de él para que muera. Lo mata con la espada de Amón, con los que eran contrarios de David, con los que estaban en guerra. Qué tremendo este hombre. Todavía no le caía el 20 que había pecado. ¿Cuántas veces nosotros podremos estar igual y no nos cae el 20 que le estamos fallando a Dios, que estamos mal con el Señor? El problema es que el Señor le manda una sentencia bien grande a David y no se la quita jamás. Le dijo: jamás la espada se apartará de tu casa. El niño que te va a nacer morirá. Y David, como era hijo de Dios y era profeta, su boca dijo: el que ha hecho tal cosa pagará 4 tantos. Resulta que pagó 4 hijos, le quitó Dios a David. Él mismo había profetizado contra él mismo, sin saber que él era el que había hecho, nomás que se lo habían pintado con una corderita y no se dio cuenta que era una metáfora que le estaba dando el profeta Natán. Entonces, digo yo, nosotros muchas veces podemos ir en el evangelio y no darnos cuenta que le estamos fallando en alguna manera al Señor, y estar ciegos ante eso.
Entonces necesitamos examinarnos y ver bien por dónde vamos pisando, dijo Pablo. Yo mismo, dice, me examino a mí mismo, golpeo mi cuerpo, no sea que siendo yo heraldo, venga yo a ser eliminado. ¿Qué es heraldo? Es un periódico el que lleva las noticias, las buenas noticias. Pero Pablo se preocupaba por su salvación, dice, porque no sea que yo habiendo salvado a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Dios nos habla ahora, yo sé que estamos puro pueblo del Señor, y Dios nos habla que nos examinemos. Mire lo que dice en Corintios, creo, 1 Corintios 10, no lo voy a hacer ya largo, ya vamos a terminar. De hecho yo, pues la verdad ahorita no sabía ni de qué predicar, y Dios me está dando palabra para la gloria de su nombre. 1 Corintios 10, hay una parte, a ver si lo hallamos. Gloria al Señor. Vamos a leer un poquito, ¿lo tenemos? En el 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El que les dio el agua es Cristo, el que los bautizó es Cristo. A todos los de Israel en el Antiguo Testamento ya estaba el Señor Jesucristo dando el agua. Pero miren lo que dice en el 5: pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos dejaron un buen ejemplo. Nos dejó un buen ejemplo el Señor. Todo lo que está escrito acá es un ejemplo para que nosotros no repitamos el error que hizo Israel y vayamos pecando sin darnos cuenta. Es un ejemplo. Entonces dice en el 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué tremendo que hasta los juegos los llama idolatría. Yo me acuerdo que yo era un gran jugador de baraja. Yo era gran jugador de baraja, el Señor reprenda al diablo. Sí, y dice, hasta eso está prohibido por la Biblia, el beber, el jugar. Sí, dice en el 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis. Qué tremendo que muchas veces murmuramos nosotros de todo a veces. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo otra vez, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué tremendo, ¿verdad? De aquí nos manda el Salmo 106, donde dice que prometía Israel, y al final de cuentas dice que todos los que se rebelaron contra Moisés, se abrió la tierra, los tragó vivos, y luego cuando se cerró la tierra, salió la llama de fuego. Dice la Biblia en el Salmo 106 que descendieron vivos al infierno. En el Salmo 106, vivos al infierno porque se rebelaron contra Moisés. Todos estos que salieron de Israel, solamente 2 cruzaron, Josué y Caleb. Todos los demás, aunque ya estaban bautizados, y aunque cuando cubrieron las puertas con la sangre del cordero, no entró el destructor, de todas maneras fue que por la sangre no los mató el Señor, porque respetó el destructor la sangre, pero todos murieron. Y esto quedó como ejemplo para nosotros. Y dice así que el que mire, cree que está firme, mire que no caiga. Pero me llamaba la atención que decía David. Después David se arrepiente y escribe todos los salmos que escribió,
del arrepentimiento, de que pecó tan fuerte contra el Señor, y dice: líbrame de los que me son ocultos. Y hay un salmo que es el Salmo 32, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque él sí sabía que había pecado. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Él sí sabía, pero dice: mi pecado confesé y tú perdonaste mi pecado. Entonces, cuando él estuvo callado, estuvo guardando su pecado, no hay nada mejor que descansar y confesarle a Dios si le hemos fallado, y apartarnos de lo que le hemos estado fallando al Señor. Apartarnos, porque mire, así como el Señor prometió que nos va a dar 100 veces más, 100 veces más, al que haya dejado casa o hijos, usted siembra en el Evangelio. Ya ve que aquí no pedimos diezmos, no pedimos, aquí lo hacemos por amor, gloria al Señor. Pero usted, cuando siembra en el Evangelio, cuando hace el bien, Dios lo bendice. Dios nos bendice a todos, y hay que seguir luchando por alcanzar la salvación. Me da mucho gusto que está creciendo la iglesia. Aparentemente parece que va a haber bautismos. Hay que seguir esforzándonos, no fallar, y echarle ganas con los hermanos que no fallen, que sigan viniendo, y a ver si los podemos bautizar y se entregan a Cristo. Y eso es lo único que va a valer la pena. Porque dijo el Señor: ¿qué ganará el hombre si ganara el mundo entero y pierde su alma? Entonces Dios va a demandar fruto de nosotros. Fruto. Hoy les encargo que estemos orando por los que se van a bautizar, los que van a dar el paso de obediencia: hermano Carlos, hermana Daisy, hermana Sandra Janet, su mamá Mirna. Hay que orar por la hermana Olga, a ver si se anima y también ya se bautiza, la mamá de mi hermano Jimmy. Y me dijo la hermana Sandra por su hijo Américo. Entonces hay que seguir orando por ellos, hay que seguir luchando y hay que seguir perseverando en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, es para ti, Padre Santo. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos prestas un día más de vida y un servicio más que podemos hacer en este lugar, siempre pidiéndote perdón, Señor, porque sabemos que fallamos, que no somos dignos. Te pedimos que tengas de nosotros misericordia y de todos nuestros hermanos, y más de aquellos que están en necesidad, Señor, como nuestro hermano Carlos, Padre Santo, que está allá en el hospital, Señor, que lo operaron a corazón abierto, Señor, pero salió bien, Padre Santo, pero está en un proceso, Padre. Yo sé que está difícil y va a tardar en recuperación. También te pedimos por la hermana Olivia, Señor, que le han detectado cáncer en el pulmón. Padre Santo, yo sé que tú puedes sanarla. Ya les diste la vista una vez cuando estaba ciega, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que la traigas con amor, Señor, a la iglesia. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que están padeciendo, por mi hermano Juan Carlos, que va en camino allá donde va a Albuquerque, Señor, a Nuevo México. Padre, por todos nuestros familiares, bendice nuestra vida, bendice nuestros familiares, nuestros hermanos. Te pedimos por todos los que se van a bautizar, que seas tú agregando, Señor, como dice en el libro de los Hechos, agregando cada día a los que van a ser salvos. Que sigas agregando a los que van a ser salvos, porque tú conoces a tu pueblo, Señor. Yo sé que la obra que tú empiezas la terminas. Yo sé que vas a traer gente que va a amarte y que se va a salvar de lo que ha de venir a la tierra. Te bendecimos y te honramos, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Y les pido perdón porque siempre digo ya voy a terminar y nunca termino. Perdón, de verdad.